¿Qué tal? Soy su amiga Atena Kaplan en el 36 día. ¿Es 36 o 37? Creo que es el día 37 del Maratón del Amor. Y como ustedes podrán notar, pues ya estoy ebria de amor. Porque me he dedicado a enfocarme muchísimo en el amor. Y pues lo que pasa cuando uno hace eso, pues es maravilloso. Entonces me han pasado cosas muy hermosas desde un viaje que no tenía yo previsto necesariamente. El año pasado, si me hubiese alguien preguntado, oye, ¿vas a poder ir a México en enero? Yo hubiera dicho, pues no creo, ¿ves? Pero sí fui, me la pasé muy bien, visité Teotihuacán, fui a ver a mi queridísima Virgen de Guadalupe. Lo más bello de todo fue que me reconecté con Dios, me reconecté con mi país de origen, me reconecté con personas extraordinarias que me brindan su amistad. Una de ellas es mi editora y se lo atribuyo de verdad al efecto del amor. Escucho entre muchas de mis amistades tan queridas en México que sus situaciones personales financieras no están bien. En el día 37 del Maratón del Amor quiero hablar de cómo nos conectamos al favor de Dios. Porque Dios nos ama. Dios es amor. Dios, el verdadero Dios, es amor. Y quiere que te vaya bien. Dios no quiere que te estés atormentando o que estés dudando o que Dios te ama. Imagínate qué situación sería si el Dios que te dio origen quisiera que fueras miserable para obtener todo. O sea, pues sería un sádico, ¿no? Y tú serías un masoquista. Por eso hay tanta gente que se suicida. Porque nos han vendido la idea de que las cosas tienen que ser difíciles. Nos han vendido un montón de ideas que no funcionan y que a lo largo de varios siglos ya nos estamos dando cuenta que no funcionan. Hay algunos puntos clave en enseñanzas de religiones que no voy a mencionar. Pero también voy a decir, puede muy bien ser una tendencia del ser humano en su aparente necesidad de ser superanalítico. El ser humano deja de ver lo más importante. Por ejemplo, en esta película que están viendo una pequeña porción de la pantalla donde lo más hermoso que hay, que es la naturaleza, se ve chiquito y borroso. Y yo en cambio, tengo una perspectiva de la naturaleza hermosa. Yo estoy aquí manejando en medio de unos árboles divinos, grandes, frondosos. Enfrente de mí hay una colina verde llena de casas muy bonitas, muy limpias, no demasiadas casas, una que otra casa por aquí, por allá. Y así nos gusta aquí. Aquí no nos gustan muchas personas unas encima de otras. Entonces, si a nadie nos gusta tener 25 personas en un pequeño espacio, porque no podemos ni respirar, ¿por qué entonces seguimos teniendo tantísimos hijos? Es una cuestión que no ayuda al sentido común. No, en sentido común no ayuda. Es una simple cuestión matemática. Yo no estoy juzgando ninguna situación de religión. Es un hecho comprobado que el ser humano, a través de su conocimiento, es capaz de controlar la cantidad de hijos o bebés que tiene. Yo no lo inventé, a mí no me culpen ni me digan, ay, pero qué cosa tan terrible está diciendo. No, es un hecho. Simplemente podemos observarlo. Uno tiene control. De ninguna manera esto significa que nadie esté en favor de cortar una vida que ya viene.
no es el punto de esta conversación hablar de eso que se llama aborto. Es el punto de hablar de lo que se llama sabiduría. Si conocemos nuestro cuerpo a fondo, sabemos qué hacer y qué no hacer, y sin embargo tener placer sexual. Hay un libro maravilloso que se llama el Kama Sutra. Si se trata de jugar sexualmente, vayan y lean el Kama Sutra. Pero no tenemos que tener penetración cuando existe una relación sexual. Algunas personas que me han escuchado, y he escuchado, y yo misma crecí con puntos de vista pecaminosos en prácticamente todo lo que se refería al sexo. Cuando en los días que yo crecí y en los lugares y personas con los que yo crecí, había una constante de miedo al pecado. Si hablásemos de sexo, es pecado. Si practicamos el sexo, es pecado. Y me empecé a preguntar si es tanto el pecado porque la gente tiene tantos hijos. Porque los hijos vienen del pecado o no. Si así fuera y el sexo fuera pecado, entonces los hijos vienen del pecado. El pecado original. Y sin embargo, una parte de la Biblia dice, pero crece y multiplicaos, lo cual fue antes de que supuestamente Adán y Eva estuvieran en el paraíso. Y debido a su desobediencia, y entre comillas lo voy a poner, desobediencia, que en su desobediencia fuesen a tomar un fruto del árbol llamado del conocimiento. En este momento estoy preparando mi nuevo libro, que hasta este momento se llamará La Fábrica de Dinero. Ya iremos platicando de la génesis de un artefacto llamado la Fábrica de Dinero. El objetivo de mi libro es relatar las historias y dejar a ustedes los aprendizajes en el misterioso objetivo de construir una máquina de dinero, que es un artefacto metafísico en naturaleza. Y como todo lo metafísico, es inevitable para el aparato interactuar con lo físico o lo que llamamos la naturaleza. Nosotros, en general, los seres humanos, estamos rodeados de un panorama. Es un panorama siempre cambiante. Si nosotros pudiésemos imaginar cómo era la vida en la Tierra, en lo que llamamos la antigüedad, pues nos podemos imaginar que había muchísima menos personas que las que hay ahora. El populismo y el populismo religioso, voy a comentarlo así, nos dice que mientras más mejor personas, y yo digo, nada más entonces
en tus confines, porque donde nosotros estamos hay muchísima, donde yo vivo, hay muchísima naturaleza en proporción a las personas, porque vivo junto al mar. Y el mar no lo podemos ocupar demasiado. Hemos ocupado mucho más tierra que mar, porque somos animales terrestres. Qué interesante sería que comenzáramos, una vez que hubiésemos ocupado toda la tierra, vamos a suponer que nos seguimos reproduciendo como nos hemos venido reproduciendo, y que no hay ninguna racia, que no hay ninguna enfermedad que nos pueda matar. Hemos vencido al SIDA, hemos vencido al cáncer, pero sí está pasando algo muy curioso. Estamos viviendo menos años. Las personas dicen, no, es que ahora vivimos más que antes. No. Vamos a darle crédito a la Biblia por un rato, que no es un documento científico, pero es un documento que de alguna forma nos está relatando historias que sí ocurrieron en la antigüedad. Volvemos a que la antigüedad es un lugar con mucha menos naturaleza, con mucha más naturaleza y muchas menos personas. En principio, eso pensamos que es la antigüedad. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque los vestigios de todas ciudades antiguas nos muestran que allí no pudo haber vivido más de un número pequeño de personas. El punto es el siguiente. Si le gusta la naturaleza y lo que le produce, cuídelo. Dios está expresado de una manera primigenia, esencial y básica en la naturaleza. Los árboles, el agua, los peces, los animales, todo lo que no es hecho con la mano del hombre, sino que está allí de manera natural, es la naturaleza. Y voy a incluir los insectitos, los pájaros, los mosquitos, todos esos pequeñas criaturitas sostienen el ecosistema. No sé cómo se vive en India, pero sé cómo se vive en México. Y sé cómo se vive en Estados Unidos. Y he viajado por Europa y por América Central. Y creo que tenemos básicamente lo mismo. Y voy a hacer una proyección, porque todo comentario de un humano es una proyección. Donde quiera que voy, hay muchas cosas bellas y unas cuantas desagradables. Y esto en este momento es una apreciación de mis últimos viajes. Pero yo pensaba que era una persona muy positiva. Y luego visité a mi amiga Mónica en la Ciudad de México y me di cuenta que ella es mucho más positiva sin hacerse tanto ruido. Me encantó entender cómo a ella le gusta vivir en una ciudad que a mí se me hace invivible. Yo, donde vivo a mí me encanta. Donde vivo a mí me encanta. Y yo de aquí soy. Y me gustará mucho que conservemos todos en donde estemos, en China, en Hong Kong, que conservemos más naturaleza y menos construcción sobre la naturaleza. Tenemos caminos y caminos y caminos y caminos que van acá y encementamos. ¿Por qué no caminamos? ¿Por qué no utilizamos un carro que no utilice, un medio de transporte que no utilice tantos insumos de los hidrocarburos? Se puede, ya estamos inventando cualquier cantidad de cosas, una tecnología más limpia y más respetuosa de la naturaleza. Se puede, el sol es una tecnología increíble y se puede convertir aún mejor. Últimamente podríamos realizar
viajes astrales. Es decir, visitar diferentes partes a través de nuestra energía psíquica y tener la misma vivencia. Ahora, lo que estoy diciendo es algo fuera de... No es tan difícil, porque cuando soñamos, piensen ustedes cuando se sueña. Yo no sé ustedes, pero a mí me ha tocado la bendición de tener sueños muy vívidos, donde para mí parece que allí casi estoy ya viviendo. Cuando estoy en esta realidad donde estoy dictando esta cinta, sin embargo, es todavía más claro, todo se ve más claro, más brillante que en esas otras realidades donde voy, pero sin importar que se vea más brillante y los colores que se han ido poniendo mejor a medida que recuerdo mis sueños, aquello también se vuelve mucho más claro. Anoche, por ejemplo, tuve un sueño muy interesante acerca de una persona que dejé de ver hace muchos años y que fue un conocido de trabajo. Esa persona tenía una situación de poder en cuanto a mí. O sea, en relación a mí tenía poder, porque yo tenía un puesto federal y pues mi capacidad de mantenerme a mí y a mi hija dependía de ese trabajo. Y esta persona, que es lo que se conoce como un depredador, lo sabía. Un día me llamó a su oficina y me empezó a manosear. Y yo no sé qué se me metió, pero yo me opuse. Le grité y le dije: si me sigues tocando voy a gritar. Me dejó ir. Me fui a mi trabajo, lloré. Y luego me sacudí el polvo, me levanté y seguí caminando, porque yo no podía permitir que algo así se convirtiera en un gran issue. Porque en general en la sociedad en México, el establishment, el grupo de hombres que está en el poder, tratan de procurar que las mujeres nos continuemos manteniendo débiles y vulnerables. Mi sueño anoche revisitó a esta persona y había en mí, recuerdo en el sueño, un gran deseo de vengarme del tipo. En el momento de mi sueño yo tenía una situación de más poder, de más riqueza y de más ventaja con relación a ese hombre. Y una como presencia o voz que había en el sueño, adicional a mí y a ese hombre, me dijo: déjalo ir, te conviene más. Y digo, ok, por una parte nos conviene más dejar las cosas ir. Y mi pregunta es esta: y la pregunto, y probablemente es una pregunta también de algunos de ustedes: ¿cómo vamos a lograr, si dejamos y perdonamos todo eso? Lo perdonamos, lo dejamos ir, nos limpiamos de toda esa vibra. ¿Cómo vamos a prevenir que eso no vuelva a ocurrir? Entiendo que el paso número 1 es perdonar y dejar ir ese pasado completamente y declararlo muerto, ese pasado. Ese es el paso número 1, diría yo. Y es lo que vamos a practicar como parte de la maquinaria de la máquina de dinero. La máquina de dinero, por lo tanto, va a tener un componente estratégico de perdonar incondicionalmente y dejar ir el pasado incondicionalmente. Esa es una de las partes
que va a mantener la maquinaria libre de interferencias de un pasado que no fue lo que ahora la máquina de dinero va a proyectar. La máquina de dinero es una especie de proyector. Es una especie de... Y por favor, tomemos todo con un grano de sal aquí, porque esta es la primera vez en la historia que se construyó una máquina de dinero. Yo no he escuchado que bueno, existen las máquinas del gobierno, ¿verdad? ¿Cómo se construyen? ¿Cómo se construyen las máquinas de dólares? Bueno, pues tienen maquinaria, tienen insumos, se traen el papel de otra parte, en fin, siempre hay